Doxa. Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. Ya tú sabes, para ti, para mí. Se endurece el corazón que no busca la verdad. Siempre encuentra la razón que le convenga mejor, entregándose a los pies y a los brazos del placer. Ya no sabe qué es amar y olvidó lo que es querer. Y encierra el tímpano a la voz que grita la verdad, y en su maraña se quedó corazón que no se repite. Y encierra el tímpano a la voz que grita la verdad, y en su maraña se quedó corazón que no se repite. Se perdió, viéndose al mejor postor. ¿Dónde está la convicción de un valiente corazón? Hierba mala para Dios, porque no apostó al amor. Causa el grito de dolor. Buenas tardes, amigos de Radio Doxa. Soy el hermano José en estas tardes de programa Debates por la Verdad. Y el día de hoy, pues queremos compartir con ustedes. Qué bueno que están aquí con nosotros. A través de estos medios electrónicos, y que podamos entrar en contacto y pues queremos hoy desarrollar este tema que hemos venido desarrollando de la ética social. Queremos cerrar ya este tema de la ética social a través de un tema que es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. De hecho son dos: el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. La semana pasada habíamos hablado del bien común y del principio del destino universal de los bienes. Y pues hoy con estos temas vamos a cerrar este ciclo de ética social. Y pues bueno, los invitamos a estar con nosotros durante esta hora. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, pedirle su gracia, su don del Espíritu Santo en esta semana del cenáculo. Le confiamos a Él nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que nos permita y nos guíe hasta la verdad entera. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Que el Espíritu Santo, Padre de los pobres, conduzca nuestra inteligencia y nuestro corazón hacia la verdad entera. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, amigos. Todos los que están conectados ahí a través de este medio, les agradecemos su participación también. Los comentarios que de repente nos envían por ahí a través del Facebook, sobre todo. Las preguntas, las sugerencias, las dudas que poco a poco pues van a través de estos temas surgiendo. Y pues ponemos también por ahí, hay algunas preguntas que se han acumulado, que están pendientes de responderse. Vamos a dar un tiempo al final para considerarlas y tratar de responderlas. Este principio de subsidiariedad que quiero hoy comentarles es sumamente importante, y creo que si hemos entendido esta situación que vivimos como sociedad hoy, aquí concretamente en nuestra ciudad, y que bueno, refleja la situación de muchas otras ciudades, por los que nos ven fuera del área metropolitana de Monterrey, también de otras ciudades. Es importante comprender estos principios de la doctrina social. Son pilares, son fundamentales, y que, vamos a decir, responden ciertamente a las aspiraciones de todo corazón bueno, de la bondad de todo corazón. Este principio, entonces, de la subsidiariedad supone que comprendamos que nuestra sociedad está organizada, y que esta sociedad organizada
tiene un fundamento, ya lo habíamos visto al inicio, que es la familia. Es el fundamento de toda sociedad. Pero la familia pues no puede con todo. Y entonces necesita, y hay una serie de sociedades intermedias, vamos a llamarle de esta manera, estos cuerpos sociales intermedios que están entre la familia y el Estado, ¿sí? El gobierno como tal. Entonces, estas sociedades intermedias pues sirven a la sociedad, son fruto de las iniciativas de los seres humanos, ¿verdad? Y no son el Estado, ¿verdad? No son el gobierno como tal, y tampoco ya son la familia, entonces son fruto ya de otra instancia, ¿verdad? De otra manera de organizarnos socialmente. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque precisamente esto de la subsidiariedad y de la solidaridad tiene su fundamento en estos cuerpos sociales intermedios de la sociedad. Es decir, una vez que comprendemos y hay una fuerza ahí en nuestra vida social y política, la subsidiariedad y la solidaridad van a actuar más en nuestra sociedad. Entonces, eso es por un lado. Ahora, este tejido social del que estamos conformados requiere cierta presencia, obviamente, del Estado. Y la subsidiariedad, esta presencia que reclama del Estado, tiene que ser una presencia subsidiaria. Es decir, una presencia donde esté claro su papel, no destruya, no limite demasiado lo que las sociedades intermedias puedan hacer, ¿sí? Es decir, cuando hay una sociedad, para que nos entendamos, hay demasiada centralización, cuando hay mucha burocracia, cuando prevalece el asistencialismo, es decir, esta situación de paternalismo en la sociedad que hace que el papel del Estado sea tan fuerte que impide crecer a estos cuerpos sociales, a estas vértebras de la sociedad, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones pueden dañar la realización de este principio. ¿Qué pasa? Cuando hay una ausencia de iniciativas en la sociedad, de iniciativas privadas, o cuando hay muchos monopolios, esto va en contra de este principio. Son como los contrarios. Aquí lo interesante sería preguntarnos entonces qué la desarrolla este principio. Y preguntarnos también, como les decía ahorita, en qué casos el Estado puede suplir en situaciones excepcionales, precisamente, algo que la sociedad no puede realizar. Entonces actúa este principio de subsidiariedad. Y lo mismo, las sociedades intermedias ayudan a las familias. Los colegios, las escuelas, las instituciones como las universidades, las empresas, son parte de estas sociedades intermedias, ¿me entienden? Donde la familia se ve pues muy beneficiada, que no podría educar, dar un trabajo a todos sus hijos, ¿no? Entonces, en estas sociedades entonces actúa de manera subsidiaria con respecto a la familia, la sociedad. Entonces, respetando su lugar propio como familia, ¿no? Porque ese es el problema de este principio. Actúa en la sociedad, se desarrolla, hace el tejido social, pero puede haber conflictos entre estos niveles del tejido social que les comento. Ahora, es algo muy sencillo el principio de subsidiariedad, ¿verdad? Como les digo, la doctrina social de la Iglesia lo expone como un principio fundamental de la vida social y política de las naciones. En el compendio que hemos venido estudiando, les recuerdo, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que por ahí preguntaban, sí, este es un documento oficial de la Iglesia, fruto de la búsqueda social y que resume y condensa y profundiza además el estudio social, la ética social desarrollada por la Iglesia, que ya tiene pues más de 100 años desde la Rerum Novarum, que empezamos desde antes, ¿va?, en la vida de la Iglesia, a hacer este camino por iluminar las realidades sociales y políticas desde la enseñanza del Evangelio, ¿verdad? Entonces la Iglesia nos da este documento. Yo creo que es un fruto precioso también después del Concilio Vaticano II. Estuvimos por ahí este fin de semana analizando
esto del concilio, porque en este documento de la Puerta de la Fe que nos propone Benedicto XVI para celebrar el Año de la Fe, nos pide el Santo Padre de recuperar, hacer vivo este fruto maravilloso de la Iglesia de nuestro tiempo que nos ha tocado vivir, que es el Concilio Vaticano, y con todo lo que ello ha traído de puesta al día, de reforma, ¿cómo decir?, de impulso para la Iglesia, ¿no? Y uno de estos impulsos maravillosos ha sido, por ejemplo, en el 92 se publica el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y no hace mucho, ¿no? Les doy la fecha, se publica el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por aquí debe venir al final la fecha, trae muy buen índice de temas y de textos. Bueno, no viene aquí, entonces al inicio, más fácil. Aquí está. En el 2004 fue publicado. Aquí está el documento, dice 29 de junio del 2004. La Secretaría de Estado, del Vaticano, etc. Entonces, como documento que también nos ayuda a desarrollar un pensamiento social y político para todos los cristianos. Un deber comprender estos principios. ¿Ok? Bueno, ¿todo esto por qué? Sí, porque tratamos de entender entonces qué es este principio de la subsidiariedad. ¿Ok? Dice precisamente sobre este principio, dice el compendio, les voy a leer un poquito, dice: es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo y profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social. Entonces, todo esto que les decía del tejido social y de los cuerpos que forman la sociedad, las asociaciones. La red de estas relaciones forman el tejido social y constituyen la base de una verdadera comunidad de personas. ¿Ok? O sea, la sociedad no existe en abstracto. La sociedad no la vamos a encontrar. Existe tal sociedad, tal comunidad, empezando por la familia, y después todo lo que hay en el barrio, hay en tu ciudad, hay en círculos de personas, de redes, como ahora les llamamos las redes sociales, ¿verdad? Que antes de que existieran en el internet ya existían las reales. ¿Sí? Este grupo de amigos que hacen esto en la iglesia, en el barrio, en la política, etc. Entonces, dada esta situación del ser humano, bueno, ¿cómo actúa este principio? Vamos a ver lo que nos dice un documento muy importante que emitió Pío XII a los 40 años de la celebración de la Rerum Novarum, primer documento de la doctrina social de la Iglesia, y que también cita Juan Pablo II y que también se cita en el Catecismo. Dice: como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, ¿ok? No hay que quitárselos. Dice, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos, ¿ok? Entonces, es el subsidium, ¿verdad? Viene del latín. Conforme a estos principios, entonces todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda, subsidium, de apoyo, de promoción respecto a las sociedades menores. ¿Ok? O sea, no nada más es el Estado, no nada más el gobierno. Toda sociedad que sea más poderosa tiene esta obligación. ¿Ok? De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las funciones que les competen, ¿sí? Y que no sean absorbidas por organismos superiores, ¿sí? ¿Ok? O
o sea, que tengan su espacio de vida, puedan desarrollarse. Si todo lo toma el Estado, pues no va a dejar crecer, la burocracia va a hacerse más grande, no va a dejar crecer el cuerpo social, ¿no? Y ya no va a estar actuando de manera positiva este principio. Es muy sencillo comprenderlo lo que es, ¿va? Es fundamental además en la vida de nuestras sociedades. ¿Ok? Entonces ahí y al mismo tiempo es muy sencillo comprenderlo y es difícil aplicarlo porque lo vemos, un padre tiene una acción subsidiaria para sus hijos. Un buen padre le va a dar a su hijo lo que necesita, lo que pueda desarrollar, ¿sí? Sin disminuirlo, lo que él pueda desarrollar por él mismo, no se va a meter, ¿verdad? Es el paternalismo, ¿verdad? Entonces le va a dar una ayuda subsidiaria. Mientras crece y no puede, le ayuda. Pero ya pudiendo, lo deja. Y si es capaz, adelante. Y le ayuda a que sea capaz. Y una vez siendo capaz, lo deja para que pueda realizarlo. Un buen padre hace esto, para hacer crecer a su pequeño, su hijo. Entonces, como para comprender en qué consiste este principio, les doy esta comparación. También el principio de subsidiariedad, dice este documento, protege a las personas de los abusos de instancias sociales superiores, ¿no? O sea, cuando hay ayuda a arreglar estos aspectos. Cada cuerpo social tiene algo original a dar a la sociedad, la misma familia. ¿Sí? Entonces el Estado debe respetar, las demás sociedades deben de respetar eso. Entonces cuando una empresa está acaparando mucho a sus trabajadores, pues está actuando en contra de este principio porque no lo está dejando desarrollarse como familia, por ejemplo. Se vuelve la familia y no es la familia la empresa, no es su función. ¿Ok? Entonces, precisamente es importante que estemos atentos a este principio. La actuación del principio de subsidiariedad, entonces, precisamente permite que se respete la dignidad de las personas, de las familias, ¿sí? Que se valoren las sociedades intermedias, insisto, y que precisamente impulse la responsabilidad, la propiedad privada, la iniciativa privada más bien, y que cada sociedad tenga su manera de desarrollarse propia, peculiar, que la hace ser lo que es, sin que tenga que haber así precisamente los monopolios muchas veces impiden esto en la sociedad, lo vemos a nivel económico, que hay una diversidad que enriquezca a todos. Cuando hay solamente de una marca y de una sola manera, pues se vuelve muy unívoco, se vuelve de nada más de una sola manera y eso no nos sirve mucho para nuestro desarrollo como personas, ¿me entienden? Entonces, cuando hay esta diversidad, cuando la sociedad puede crecer y desarrollarse a través de esos cuerpos sociales, precisamente todos somos enriquecidos a través de eso. Ahora, con respecto al Estado, decíamos, ¿no? Puede haber situaciones, vamos a decirlo, ¿no? En las cuales, ¿cómo decirlo? El Estado tenga que intervenir como partiendo de este principio de subsidiariedad. Piénsese, por ejemplo, en situaciones donde es necesario que el Estado intervenga en el aspecto económico porque hay algo que la sociedad no puede asumirlo económicamente, ¿sí? Entonces el Estado viene y trata de promover eso, de desarrollar eso inicialmente. No es que sea su papel, este es el principio de subsidiariedad precisamente. En un momento inicial lo toma para desarrollarlo porque la sociedad como tal no puede, no tiene los elementos para asumir esa actividad económica, esa situación social, por ejemplo, o etcétera. No puede dárselo por sí mismo ningún cuerpo intermedio, entonces el Estado interviene, ¿ok? Pero interviene estrictamente lo necesario y hasta que se restablezca este orden que pueda después ser asumido poco a poco por la iniciativa privada, ¿no?
Esta intervención pública debe de pensar al momento de entrar, intervenir, cómo después liberar esa intervención y poco a poco permitir que las sociedades intermedias la tomen para sí. Lo que dice este documento, dice, a la luz del principio de subsidiariedad, sin embargo, esta suplencia institucional no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra justificación solo en lo excepcional de la situación. ¿Ok? Entonces, hay una situación excepcional por la cual interviene. ¿Ok? Y no es más que durante este periodo de esta situación, no puede extenderse más allá, ¿verdad? Esto por el bien común mismo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos da la doctrina social como criterios para precisamente aplicar este principio. Entonces, este principio, todos estamos en posibilidades de aplicarlo, les decía, en nuestras relaciones familiares, nuestra manera de trabajar. Es una cultura, ciertamente, la subsidiariedad. No se habla mucho de esto, pero es una cultura. Y sociedades civiles donde se ha aplicado, pues han crecido, ¿verdad? Se ha desarrollado más, las personas se desarrollan más. Hay una libertad, hay un régimen que les permite desarrollarse. En cambio, cuando hay una centralización, una gran burocracia, toda esta situación de asistencialismo que padecemos a veces en nuestra nación, pues daña, ¿verdad? Y no dejamos que las personas se desarrollen, sino que están dependientes de. Entonces, hay que hacer este camino para dejar a las personas esta capacidad de desarrollarse en su actividad humana. ¿Okay? Entonces, principio de subsidiariedad, muy sencillo. Ya vimos entonces más o menos qué es lo que lo desarrolla. ¿Sí? Si hemos entendido esta situación particular del ser humano que vive en sociedad y que a través de todo este tejido social está inmerso en estas sociedades y crece a través de ellas. Entonces, hay una situación ahí del ser humano frente a la sociedad. Ahora, esta situación es análoga a lo que pasa cuando va creciendo un niño. Y este niño, entonces, ¿qué necesita para desarrollarse? Hay un medio necesario que le va a permitir crecer. ¿Estamos? Entonces, la subsidiariedad es como esto. Nos proporcionamos, porque somos finalmente nosotros en la sociedad actuando, estos medios para que aquellos que tienen más carencias, que tienen ciertas dificultades, que no gozan de todas las capacidades, puedan desarrollar esas capacidades, puedan suplir esas carencias. Entonces ahí el principio de subsidiariedad va a estar actuando en nuestra sociedad, ¿sí? Y más es fuerte este aspecto del tejido social, que luego por ahí también se va a desarrollar el principio de la participación, muy importante, ¿sí? Más es fuerte este tejido social, más está sólido, pues más difícil, ¿verdad? Que se deteriore o que estas estructuras sociales se vengan abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nuestra sociedad es frágil, una serie de problemas que vienen desde la base, desde el fundamento familiar, imposibilitan una estructura sólida, un tejido social fuerte. Y los problemas que tenemos de seguridad y todo esto ahora, pues es fruto de que nuestra sociedad sigue siendo frágil, débil, ¿sí? No hemos generado suficientes oportunidades, no hemos desarrollado bien estos cuerpos intermedios de la sociedad, donde está, quizá ahí está en mucho la respuesta, ¿va? Y ahorita que estamos en este tiempo de efervescencias políticas, ¿sí? Tenemos que recordarnos esto, ¿va? Toda esta democracia a través de los partidos nos ayuda ciertamente a despertar en esta participación y en esta conciencia social, no negamos eso, pero a veces nos olvida que antes que eso, todos nosotros pertenecemos a una comunidad social, política, pequeña, grande, mediana, en la iglesia, en la familia, en el barrio.
todo este género de asociaciones, de grupos para hacer deporte, arte, cultura, están ahí, son parte de la sociedad, ¿sí? Se fortalece la sociedad cuando estos grupos, cuando estas asociaciones, cuando estas instituciones son fuertes, son sólidas. ¿Por qué no lo son todavía? ¿Por qué muchas de ellas no logran desarrollar a las personas? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que preguntarnos y buscar la manera de entrar en esta capacidad de darnos, y a través de este principio, actuar este principio de subsidiariedad, ¿no? Que nos permita realmente poner un orden en nuestro tejido social, fortalecerlo, de manera que si el Estado se ve a veces fragilizado o incapaz de asumir a veces situaciones sociales, políticas muy densas, muy fuertes, económicas, hay un cuerpo social fuerte que permite resistir. Y esto viene, insisto, desde la familia, y que permite resistir y superar, ¿sí? Y crecer y fortalecerse, ¿sí? En el aspecto económico lo vemos muy claro, ¿sí? A nivel del trabajo, de las iniciativas, del desarrollo de la economía, de la producción, pues ahí se manifiesta, ¿sí? Cuando no se manifiesta, cuando no hay este desarrollo, el Estado tiene que intervenir, como acabamos de ver. Y más en un mundo como el nuestro, que implica, ahora sí que, enfrentar, ¿no? Estas situaciones que se vuelven más complejas, finalmente, por el entorno, que es más complejo, porque ya no nada más es la pequeña ciudad, ya no nada más es el Estado y mi territorio, sino que implica una serie de factores que están más allá de nuestros límites territoriales. Por los medios de comunicación encontramos ahora, y por las tecnologías y todo esto, y la competencia, la posibilidad de mover recursos, personas más rápidamente, pues ya el mundo global viene a que esto se haga más denso. Entonces, más debe de actuar este principio, más debe de manifestarse en nosotros y en nuestras sociedades, esta fuerza que cohesiona, vamos a decirlo. El principio de subsidiariedad va a cohesionar, porque entonces ya no me preocupo nada más por mi clan, ¿verdad? Porque se vuelve un clan, sino que es realmente una comunidad, una sociedad, y se abre a las demás, y encuentra respuesta, y encuentra, encuentra en quién apoyarse unos con otros. Vamos a ver el siguiente principio de solidaridad, responde y va unido a este principio. Pero cuando esta sociedad que es más fuerte puede ayudar a esta que es menos fuerte, ¿sí? No se hace a un lado, no la deja caer, o no la absorbe, nada más, sino que la deja ser lo que debe ser la otra sociedad. Porque esto pasa mucho en la familia, por ejemplo. Como la familia es frágil hoy en día, el Estado asume muchas cosas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ven el problema? ¿Cómo hacer para que esta familia se fortalezca realmente y pueda responder a su vocación, a su llamado, a su deber de servicio, y pueda dar ciudadanos dignos que puedan asumir responsabilidades en estos cuerpos intermedios, en el gobierno? ¿Ven? Entonces, hay una mutua responsabilidad. Entonces, hay algo que nos ha faltado a ese nivel, algo que no se da en este otro nivel, y que impide que el nivel de los cuerpos intermedios ayude bien a las familias y sirva bien y dé dirigentes y líderes buenos al Estado, al gobierno. Es toda una unidad. Entonces, mientras no haya familias buenas, no va a haber cuerpos intermedios y sociales fuertes, sólidos, y no vamos a tener entonces líderes sociales, políticos sólidos, fuertes. Y sistemas de gobierno que nos ayuden a ordenar todo este tejido social. ¿Ok? Entonces es una situación ahí que hay que trabajar desde abajo. Trabajarla desde abajo, y que ¿cómo decir? La fuerza de esta sociedad venga de ahí, ¿sí? Y permite entonces ordenar. Pero mucho, les digo, está en estos cuerpos intermedios. Porque ahí hay eso es un intermediario entre lo de que hay abajo y lo que hay arriba, las familias y el Estado, ¿no? Entonces va a solidificarse, va
a hacer más sólido, no sé cómo decirlo, este tejido social, se va a fortalecer, no se va a destruir, no se va a romper tan fácilmente, porque hay algo que soporta a nivel social y político. Hay algo que está soportando ahí. Y empieza a decrecer un cuerpo intermedio, pues está otro más grande que le ayuda a que no pierda su impulso, a que no pierda esta iniciativa por la cual fue creado, esa sociedad, esa institución, esa asociación. ¿Me entienden ahora? Este principio de sociedad, ahí es donde actúa. Y permite fortalecer a todos los niveles del tejido social. Entonces es una cosa que tenemos que estar ahora sí que bien duchos, ¿verdad? Para que esta red social que somos todos nosotros pueda desarrollarse. Es lo que dice este documento. Es en el párrafo, para los que lo tienen, 187. Dice: a la actuación del principio de subsidiariedad precisamente corresponden el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia. ¿Ok? A la actuación del principio de subsidiariedad corresponden el respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia. La valoración de las asociaciones, todo esto que les estoy diciendo, y de las organizaciones intermedias, en sus opciones fundamentales, y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros. ¿Ven? Bien directo. El impulso ofrecido a la iniciativa privada, a fin de que cada organismo social permanezca, esta sociedad mayor que puede ayudar a que este impulso permanezca, con las propias peculiaridades que tienen al servicio del bien común. ¿Okay? Entonces, fíjense todos los factores que juegan. La articulación pluralista de la sociedad y la representación de sus fuerzas vitales. ¿Okay? La salvaguardia de los derechos de los hombres y de las minorías. Porque hay sociedades más pequeñas, más frágiles, que necesitan ser fortalecidas, que necesitan ser apoyadas, para que continúen a existir y a desarrollarse. Pensemos en las minorías. La descentralización burocrática y administrativa, que hablábamos ya a nivel del gobierno, del Estado. El equilibrio entre la esfera pública y privada, necesario en toda sociedad, con el consecuente reconocimiento de la función social del sector privado. ¿Okay? Una adecuada responsabilización del ciudadano para ser parte activa de la realidad política y social del país. ¿Ok? Entonces, esta realidad de la doctrina social que nos manifiesta este principio y que, pues como dice, lo vemos representarse en sus fuerzas vitales, ¿sí? De la sociedad. Fuerzas vitales de la sociedad. Es una analogía con el cuerpo. Es el cuerpo, y estamos esta mañana por ahí en el diplomado con los amigos de San Nicolás y veíamos el ser vivo, ¿no? El ser vivo es impresionante, ¿no? Un ser vivo, pensemos en un gran árbol, pensemos en seres vivos que cómo transforman todo su entorno, ¿no? Tiene una fuerza vital, ¿no? El árbol, este árbol enorme, pensemos, ¿no? que hemos visto, que vemos en la naturaleza, ¿no? Cómo transforma todo su entorno, cómo lo va asumiendo la tierra, el aire, el entorno, y lo va transformando para él. Entonces, este ser vivo maravilloso que es en esta analogía, pues que es también nuestra sociedad, tiene que ir transformando, tiene que ir asumiendo todo lo que hay alrededor suyo, ¿verdad? Y permitirle crecer, permitirle, dar todo lo que tenga que dar y fructificar. El ejemplo del árbol nos ayuda a comprenderlo, ¿no? Pero cuando esta ramita, pues, no le llega la suficiente savia, pues no va a crecer, ¿no? No tiene el entorno que le permita crecer, ¿no?
Entonces, la acción subsidiaria va a hacer esto, va a permitir que le llegue lo necesario para que siga siendo ramita, no se vuelva árbol, no se vuelva raíz, siga siendo ramita, que dé su sombra y vienen los pajaritos, etcétera, y contribuyendo con eso al bien de toda esta comunidad. Entonces, el principio de subsidiariedad va a actuar de esta manera. Vamos a ver el siguiente principio. Es la hora de un corte. No está nuestro amigo en cabina. Bueno, vamos a ver el siguiente principio de la doctrina social de la Iglesia, que con este quiero que ya terminamos esta parte de la ética social. Es el principio de la solidaridad, amigos. ¿Sí? Es interesante cuando hablamos de los principios. ¿Qué entendemos? ¿Verdad? Ya vamos a ver el último. ¿Qué es un principio? Veíamos en filosofía hoy en la mañana. Un principio es aquello que da cuenta, interesante, de la causa, normalmente en filosofía. Nosotros verificamos los efectos de algo. Veíamos, hay un principio de vida en el ser humano. ¿Sí? El efecto de todo esto es ciertas operaciones que manifiestan en nosotros la vida, operaciones vitales. ¿Sí? Comemos, caminamos, pensamos, crecemos, nos reproducimos. El ser humano es toda esta complejidad de operaciones de vida. Pero el principio que hace la unidad de todo esto que somos y del cual causan estos principios, causan en nosotros estas actividades, este principio es el alma. En filosofía descubrimos un principio de vida, lo que las tradiciones religiosas llaman el alma. Entonces, bueno, esto para explicarles, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo es en este sentido que podemos hablar de principios de la doctrina social? Bueno, un principio en el caso de la vida ética social, pues sí, da cuenta de un orden social, ¿me entienden? Que se desarrolla. Entonces, este principio de la doctrina social cristiana, fundamental, que es el principio de solidaridad y de subsidiariedad que acabamos de ver, o el principio de bien común, pues dan cuenta, son causa de un orden social. Ahora entendemos en qué sentido. Y bueno, a diferencia del alma, pues estos principios vienen de nuestro actuar social, no son algo exterior. Es una manera de comprenderlos para suscitar en nosotros esta acción social. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo responder? ¿Cómo desarrollar estos principios? Pues es lo que estamos intentando transmitirles. Yo intento transmitirles a través de la comprensión de cada uno de estos principios y que deben de actuar en nuestra vida social estos principios, en nuestro hacer social. Por eso el tema ética social. Nuestro hacer, nuestro actuar, mejor dicho, social. ¿Sí? Entonces, en la vida social, en mi actuar social, mi responsabilidad como persona, tengo que tener en cuenta estos principios. ¿Ok? Entonces, es en ese sentido que hablamos de principios. ¿Ok? Ahora, el último principio es el de la solidaridad. Hace muchos años me acuerdo que estaba muy de moda este principio, como un eslogan político. Bueno, no es un eslogan político, que a veces se toma como un eslogan político, pero no es un eslogan político, es parte de algo natural en el ser humano, de la sociabilidad humana. El ser humano es social por naturaleza. ¿Ok? Y en este ser social, que ahora, por ejemplo, y gracias a todos estos medios de comunicación y a todas estas tecnologías que nos permiten comunicarnos más fácilmente, podemos decir que estamos en un momento sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca habíamos podido tener al menos técnicamente, esta capacidad de comunicarnos todos los seres humanos, ¿sí? De cualquier parte del mundo. Es algo muy excepcional. Esta posibilidad, les digo, de establecer relaciones con personas muy lejanas, ¿sí? O desconocidas inclusive, y que ahora
Es normal, hace parte del intercambio económico, cultural, político, ¿no? O sea, lo que me refiero es que además esto adquiere una dimensión de la sociabilidad humana, global, mundial. Y además esto se ha hecho más fuerte, ¿no? De un tiempo, de 10 años para acá, esto se ha acelerado terriblemente. Esta interdependencia que la tecnología ha permitido entre pueblos y personas, pues bueno, debe estar acompañada, nos dice este principio de la solidaridad en la doctrina social, nos dicen los papas, debe estar acompañado de una ética social más fuerte, entonces, más intensa. Porque se acelera esta interdependencia, pero no se acelera en la misma medida la responsabilidad social, la ética social. Pues si no se intensifica también, pues se nos va a escapar, se va a deteriorar el ser humano en sus relaciones. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que vamos a poner en común unos con otros? Entonces tiene que haber algo que sostenga este crecimiento a nivel espiritual, humano, ético. Porque si no, pues esto va a ser la torre de Babel, ya realizada, la confusión total, ¿verdad? Y se puede poner al servicio del poder, del dominio económico nada más, del poder político y hacer mucho daño además. Entonces, ya no solamente a un grupo reducido en este continente, sino que a nivel global. ¿Ok? Entonces, el principio de solidaridad es diferente de la subsidiariedad. ¿Por qué? Vamos a entender. Aquí se trata de esta actividad que tenemos los seres humanos de interdependencia primeramente. Por eso como principio hay un aspecto de principio, vamos a decir, social, ¿sí? Y también hay un aspecto de virtud moral. Esto es interesante, ¿eh? No solamente es un principio para el orden social, sino que también hace parte de nuestro actuar humano, ser solidarios. Hace parte. Entonces, y se manifiesta, ¿no? Con el vecino, con la familia. Pues no puedo dejar ahí colgado el asunto, no puedo abandonar ahí a su suerte, ¿no? En una situación difícil, ¿no? A alguien que amamos, simplemente, ahí actúa. Es una virtud moral, ética. Y como principio social es muy importante, ¿por qué? Nos dice aquí el catecismo, ¿verdad? Déjenme les busco bien la cita. Dice, las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres y pueblos, que son de hecho formas de solidaridad, deben transformarse en relaciones que tiendan hacia una verdadera y propia solidaridad ético-social, que es la exigencia moral incita en todas las relaciones humanas. La solidaridad se presenta, por tanto, bajo dos aspectos complementarios. Como principio social y como virtud moral. ¿Okay? Lo que les decía. La solidaridad debe captarse ante todo en su valor de principio social ordenador de las instituciones, según el cual las estructuras de pecado que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad, mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado y ordenamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta sociedad, dice, puede que esté dominada, y pasa, y lo sabemos como cristianos, ahí esta tendencia, está el pecado original en nosotros. Entonces, y además hay estructuras más allá también de pecado. Dice, es una cita de Solicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II. Estas estructuras de pecado son una realidad e inclinan la sociedad a que las relaciones entre las personas y los pueblos se deterioren. Entonces, ¿cómo superar eso? ¿Sí?
esta inclinación al mal, diría el filósofo, deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo? Pues precisamente modificando las leyes, ordenando el mercado, normando las diferentes situaciones que pueden darse y que impiden, ¿verdad? Y que inclinan a que en estas relaciones entre personas y pueblos el mal prevalezca, ¿no? ¿Ok? Y como virtud moral, dice, es interesante, aquí les transmito cómo lo define. Dice, y es una cita aquí en el Catecismo también de Juan Pablo II, en Sollicitudo Rei Sociali. Dice, la solidaridad es también una verdadera y propia virtud moral, no un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. O sea, nada más sentir cierta misericordia. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. ¿Estamos? Lo repito, determinación firme y perseverante. No es una veleidad, no es nada más un deseo pasajero. Es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esto es la solidaridad. Entramos en una comunión, ¿verdad? En una unidad social, como virtud social, insisto. Hace parte de lo que es la justicia social, diríamos, ¿verdad? Que no solamente se preocupa por darle, como en la justicia, al prójimo lo que le es debido, ¿sí? Sino que inclusive pues está dispuesto alguien a dar de más, a dar para que el bien común crezca, ¿sí? Dar lo que nos pide Jesús en el Evangelio, simplemente, ¿verdad? Dar su vida, ¿no? En lugar de explotarlo, que es lo que pasa ahora, sino de estar al servicio de las personas. En lugar de oprimirlo, estar al servicio. Porque es lo que pasa en nuestras sociedades y es una conducta antievangélica. Oprimir, en lugar de oprimirlo para el propio provecho. Ok. Entonces, pues bueno, amigos, con esto yo creo que vamos comprendiendo un poquito mejor qué es la doctrina social y cómo esto de la solidaridad pues es un tema que podríamos decir todavía más cosas. Es fruto de este crecimiento común entre los seres humanos, ¿no? Y si alguien nos puede enseñar, ¿no?, qué es la solidaridad, pues es Jesucristo, ¿no? Fue solidario Él precisamente con todos los hombres. Este hombre nuevo, Jesús, se solidariza con todos los seres humanos, ¿sí?, hasta morir en la cruz. Y con ello nos da un testimonio maravilloso, cómo la sociedad fue transformada por este don de Él. Entonces, de cierta manera, este principio al mismo tiempo está iluminado por la caridad. Por la caridad. Sí, la caridad es la que empuja a vivirlo. Hay un mínimo, ¿verdad?, que sería pues, buscar el bien no nada más personal, sino el bien común. Y hay este máximo, que es buscar el bien de mi hermano hasta poder dar la vida por él. Y la caridad nos impulsa a esto, nos va llevando a esto como manifestación. Entonces también decíamos al inicio de este ciclo de el aspecto social que hay en el ser humano, en esta ética social. Pues la caridad es finalmente la fuerza que viene de Dios, no viene de nosotros nada más, que nos permite entrar en este don y en esta construcción de una sociedad, de una civilización, decía Juan Pablo II, ¿verdad?, del amor, a la que estamos llamados. Y los principios de la doctrina social pues nos deben de permitir construir esta civilización del amor cristiano, ¿sí?
estamos llamados a esto. La caridad es eminentemente social en el sentido de que no podemos nada más dejarla para nosotros mismos o para los cercanos a nosotros nada más, nuestro pequeño círculo, sino que debe de impulsarnos a volvernos un bien para los demás, en todos los aspectos. Y Cristo mismo da testimonio de esto. Entonces, la acción subsidiaria, la acción solidaria, buscar el bien común, este destino universal de los bienes, participar socialmente, la participación ciudadana. Todo esto, que son los principios de la doctrina social de la Iglesia, amigos, pues hay que vivirlo y hay que hacerlo vida en nuestro entorno. Y van a ver, eso va a ser un cambio en nuestra sociedad. Entonces, a través de este ciclo, de este pequeño ciclo, pues muy sencillamente tratamos de transmitírselos y que juntos pudiéramos comprender un poquito de qué se tratan estos principios. Les invito a continuar en estas transmisiones. Vamos a continuar el próximo martes. Vamos a iniciar un ciclo que también tiene que ver con el aspecto social, por cierto, no lo dejamos del todo. El ciclo de ética social es el tema de la vida, el tema de la bioética, especialmente a favor de la vida, ¿sí? El tema del aborto. Entonces, esta mentalidad abortista que hay en nuestro mundo de hoy, pues ¿con qué contamos los cristianos como criterios que nos enseña la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia da estas enseñanzas? Entonces, todo esto vamos a tratar de comprenderlo un poquito más. Vamos a abrir este ciclo de bioética para ustedes. Esperamos también sus comentarios, sus preguntas y poder ir avanzando en esta búsqueda de la verdad. Esta búsqueda de la verdad que nos anima cada martes y que agradecemos su presencia aquí en las cabinas de Radio Doxa, la presencia de todos ustedes. El día de hoy pues voy a terminar un poquito más temprano, Felipe, porque necesito ir a misa. No tuve mi misa conventual al mediodía, entonces voy a ir ahorita aquí a una misa cercana de 7 de la noche, con su permiso y sus oraciones. Entonces, pues los dejamos, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros durante esta hora. Soy el hermano José en su programa Debates por la Verdad, de todos los martes, aquí desde las cabinas de Radio Doxa. Les agradecemos su presencia con nosotros. Continúen a estar aquí conectados. Como siempre, hay buena música en esta línea que se abre para todos ustedes. Queremos llegar a su corazón a través de Radio Doxa. Muchas gracias. Ya tú sabes, para ti, para mí. Se endurece el corazón que no busca la verdad, siempre encuentra la razón que le convenga mejor, entregándose a los pies y a los brazos de... Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.